A ver, pensemos en la tabla periódica. No es solo ese póster que veíamos en la clase de química, ¿verdad? Para nada. Es como el guión de una de las mejores historias de detectives de la ciencia. La historia de cómo la humanidad buscó un orden secreto, un patrón escondido en el mismísimo universo. Y todo empieza con una pregunta que parece simple pero es gigantesca. ¿Cómo encuentras un patrón en medio del caos? O sea, ¿cómo descubres una ley fundamental cuando todo a tu alrededor parece desordenado? Bueno, justo ese era el dilema, el gran desafío para los químicos de hace unos 200 años. Es que, a ver, a principios del 1800, el mundo de la química era un verdadero caos. Imagínense esto, se descubrían elementos nuevos todo el tiempo, pum, pum, pum. Pero no había un sistema, no había un mapa, nada. Era como tener un montón de piezas de un rompecabezas sin tener la caja para ver la imagen final. Puros datos, pero ninguna historia que los conectara. Bien, entramos en un mundo de elementos. Y para poner orden en este caos, lo primero que se necesitaba eran herramientas. Piénsenlo. Tenían docenas de elementos identificados, pero ¿qué hacer con ellos? No había forma de organizarlos, de entenderlos. Así que la búsqueda de un sistema había comenzado oficialmente. Y bueno, los cimientos de este gran edificio se fueron poniendo poquito a poco. Primero, Antoine Lavoisier, en 1789, armó una lista con 33 elementos. Digamos que fue la primera lista de sospechosos. Después, por allá de 1811, John Jacob Berzelius nos dio un lenguaje en común, los símbolos químicos que usamos hasta hoy, como H para hidrógeno. Pero la pieza que cambió el juego la trajo Stanislao Cannizzaro a mediados del siglo. Él definió un método claro para calcular las masas atómicas. Eso era como tener la huella digital única de cada elemento. Con estas tres cosas, ahora sí, la cacería del patrón podía empezar en serio. Y con esas herramientas empezaron a aparecer las primeras pistas, los primeros patrones ocultos. ¿Saben? Esos pequeños destellos de orden que sugerían que, tal vez, el caos no era tan caótico después de todo. Nuestra historia de detectives estaba a punto de ponerse muy interesante. Fíjense en esto. En 1829, un químico llamado Johann Duberreiner se dio cuenta de algo bien curioso. Vio que algunos elementos parecían venir en grupitos de A3, con propiedades muy parecidas. Los llamó triadas. Pero aquí viene lo increíble. La masa atómica del elemento del medio era casi el promedio exacto de las masas de los otros dos. ¡Wow! Era la primera vez que alguien veía un orden matemático, una fórmula escondida entre los elementos. Ok, avanzamos unas décadas, hasta 1864. Ahora entra en escena John Newlands, con una idea que sonaba un poco loca para la época. Él ordenó los elementos por su masa atómica y, sorpresa, notó que las propiedades se repetían cada 8 elementos. ¿Les suena algo? Claro, como las notas en una escala musical. Por eso la llamó la ley de las octavas. La verdad es que se rieron de él. Su idea fue bastante ridiculizada. Pero, ¿saben qué? Esa idea central de una repetición, de una periodicidad, esa estaba en lo correcto. Y todas estas pistas nos llevan finalmente al gran protagonista de esta historia, al genio que lo cambió todo, Dmitri Mendeleev. Porque miren, Mendeleev no quería solamente organizar los elementos que ya conocía. No, él tenía una ambición mucho más grande. Quería predecir el futuro. Entonces estamos en 1869. El desafío era este, organizar 63 elementos conocidos. Y es curioso, porque Mendeleev empezó a trabajar en su tabla mientras preparaba un libro de texto para sus estudiantes. Simplemente buscaba una forma lógica, una forma sistemática de explicarles la química, y terminó descubriendo una ley fundamental del universo. Hay una leyenda muy famosa que dice que Mendeleev vio la tabla completa en un sueño. Y sí, es una anécdota increíble, pero la realidad es un poco menos mágica y mucho más impresionante. Esa visión fue en realidad la culminación de años y años de trabajo obsesivo, de probar combinaciones sin parar. No fue un acto de magia, fue el resultado de un esfuerzo brutal por descifrar el código de los elementos. Pero, a ver, ¿qué hizo que su método fuera tan revolucionario? Bueno, sí, él también ordenó los elementos por masa atómica, pero su genialidad, su verdadero salto al vacío, estuvo en dos cosas. Primero, tuvo la audacia de dejar espacios en blanco. Dijo, aquí falta un elemento. Todavía no lo hemos descubierto, pero sé que existe. Y segundo, si las propiedades químicas de un elemento no encajaban, se atrevía a cambiar su orden, aun si eso iba en contra de la masa atómica. Él confió más en el patrón que en los números puros. Y aquí es donde vemos su genio en acción. Miren esto.
Dejó un hueco debajo del aluminio. Pero no solo eso, describió con detalle cómo sería ese elemento perdido. Lo llamó ECA-aluminio. Predijo su masa, su densidad, todo. Años después, en 1875, se descubre el galio. ¿Y adivinen qué? Sus propiedades eran prácticamente idénticas a las que Mendeleev había predicho. Hasta dijo que se derretiría con el calor de la mano, y así fue. Era simplemente brillante. Y no fue un golpe de suerte. Pasó de nuevo. Predijo otro elemento, el ECA-silicio. Y ¡boom! En 1886 se descubre el germanio, que encajaba a la perfección. Con estas pruebas sobre la mesa ya no había duda. La comunidad científica tuvo que rendirse a la evidencia. La tabla de Mendeleev no era un simple catálogo, era un mapa profundo de cómo funciona la naturaleza. Ok, la tabla de Mendeleev fue un triunfo absoluto, pero no era perfecta. Todavía quedaba un pequeño misterio, una pieza que no terminaba de encajar. ¿Recuerdan que a veces cambiaba el orden? Bueno, el caso del telurio y el yodo era el más claro. El telurio pesaba más, pero él lo puso antes que el yodo, porque sus propiedades así lo dictaban. ¿Por qué? Esa pequeña anomalía era la pista final hacia un secreto aún más grande. Y la pieza final de nuestro rompecabezas llegó en 1913. Un joven físico, Henry Moseley, haciendo experimentos con rayos X, descubrió algo fundamental: la verdadera identidad de cada elemento. No era su masa, sino su carga nuclear, es decir, el número de protones en su núcleo. A esto lo llamó número atómico. Y resultó que esto era la verdadera clave de todo el sistema. Y esto lo resolvió todo. Volvamos al problema del telurio y el yodo. Resulta que aunque el telurio pesa un poco más, tiene 52 protones, y el yodo, que es más ligero, tiene 53. Ahí estaba la respuesta. Al ordenar los elementos por el número de protones, por su número atómico, todo encajaba a la perfección. La intuición de Mendeleev era correcta, pero el principio organizador real era el número atómico. Y una vez que se entendió este principio fundamental, la tabla periódica dejó de ser solo una foto del presente. Se convirtió en un mapa vivo, una guía para el futuro, lista para recibir a todos los nuevos elementos que estaban por descubrirse. Y vaya que ha crecido. A finales del siglo XIX, William Ramsay descubrió toda una familia nueva de elementos, los gases nobles como el neón o el argón, y encajaron perfecto en una columna nueva. Luego, en 1944, Glenn Seaborg le dio una nueva forma a la parte de abajo de la tabla con los actínidos. Y de ahí en adelante hemos seguido creando elementos en laboratorios, los superpesados, hasta llegar al 118, el oganesón. Así que, al final, aunque a Mendeleev lo vemos como el gran arquitecto, la verdad es que la tabla periódica es una construcción colectiva. Es un recordatorio increíble de que la ciencia no avanza solo por genios solitarios. Es más bien una carrera de relevos, un esfuerzo de generaciones, donde cada descubrimiento se apoya en los hombros de los que vinieron antes. Hoy, la séptima fila de la tabla está completa, llena, pero la historia está muy lejos de terminar. Y la pregunta que nos queda flotando después de todo este viaje es, si ya completamos la séptima fila, ¿qué maravillas nos esperan en la octava? ¿Qué nuevos elementos, qué patrones que ni siquiera imaginamos están ahí, esperando a ser descubiertos?